Quetzalcóatl, apóstol o vikingo. ¿Alguna vez has escuchado que Quetzalcóatl era un hombre blanco de ojos azules y barbado? Pues esa es una imagen que no corresponde a la realidad mesoamericana, pero que se fue armando con paciencia y conveniencia desde el siglo XVI. En ese entonces, los frailes recién llegados a la Nueva España intentaron explicar la presencia de los pueblos indígenas con la más importante referencia que tenían, es decir, la Biblia. Si había pueblos enteros en estas tierras, entonces debían ser parte de las tribus dispersas de Israel. Y si además encontraron figuras en forma de cruz, la conclusión les parecía cantada. Dios había dispuesto que algún apóstol viniera a evangelizar antes de la llegada de los españoles. Cronistas como Bernal Díaz del Castillo contaron que en Yucatán hallaron imágenes parecidas a cruces, lo cual también sostuvo el franciscano López de Cogolludo en su obra Historia de Yucatán. Con ese telón de fondo, la figura de Quetzalcóatl adquirió gran relevancia. Según las tradiciones indígenas, el dios no aceptaba sacrificios humanos y era casto, justo lo que necesitaban los frailes para vestirlo con ropajes apostólicos. Fray Diego Durán lo describe como un hombre venerable al que llaman Topiltzin, casto y penitente sacerdote, y que al parecer obraba milagros, y remata afirmando que era un apóstol de Dios que llegó a estas tierras. López de Gómara, por su parte, lo pinta como un ser lleno de cualidades, virgen, honesto, religioso y santo, entre muchas otras. Para Fray Bartolomé de las Casas y para Fray Juan de Torquemada era blanco, alto, rubio y barbado. Y no solo eso, también se le atribuyó haber traído el conocimiento de la agricultura y otros aportes civilizatorios. Así, los religiosos españoles retomaron a un personaje mítico que aparecía en relatos indígenas, pero que fue idealizado debido a la necesidad de justificar con fundamentos bíblicos la presencia de los pueblos originarios. Durante el proceso de colonización, ya en la segunda mitad del siglo XVII, don Carlos de Sigüenza y Góngora afirmó que Quetzalcóatl era el mismísimo apóstol Santo Tomás, quien habría venido a estas tierras a predicar el Evangelio. Juan José de Eguiara y Eguren, un eminente catedrático de la época, también sostuvo que Quetzalcóatl era Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, y que había emigrado a esta tierra para adoctrinar. En aquellos años la idea poco a poco ganó prestigio y se repitió en diferentes ámbitos. A finales del siglo XVIII, el sacerdote, filósofo e independentista Fray Servando Teresa de Mier fue invitado a dar un sermón en honor de la Virgen de Guadalupe. En esa ocasión, con base en datos de la época, sostuvo que la tilma de Juan Diego era ni más ni menos que la vestimenta de Santo Tomás y que este era el mismísimo Quetzalcóatl. Con esa idea negaba que los españoles hubieran sido los primeros evangelizadores en la Nueva España. En otras palabras, sostenía que el apóstol Santo Tomás ya lo había hecho desde muchos siglos antes en la personificación de Quetzalcóatl. Decenas de años después, en el siglo XIX, el famoso historiador Manuel Orozco Iberra afirmó con toda certeza que Quetzalcóatl era vikingo o más bien que era un misionero islandés. Además, sostuvo que la época en que los escandinavos hicieron importantes descubrimientos coincidió con la época en que Quetzalcóatl se presentó en Tolán. De igual forma, añadió que en ese tiempo los escandinavos eran católicos, por lo que Quetzalcóatl vestía con una túnica marcada con cruces, y que debido a su carácter sacerdotal, llevaba una vida de castidad y abstinencia, y de amor a la paz. Se supone que por el prestigio de Orozco Iberra, sus ideas fueron aceptadas como una verdad indiscutible. Durante el siglo XIX y principios del XX, esta teoría ganó fuerza en ciertos círculos románticos que buscaban explicar los mitos indígenas desde una perspectiva europea. En términos generales, se hablaba de barcos vikingos que habrían llegado a América y de exploradores que dejaron huella en las culturas locales. De manera particular, la leyenda de Quetzalcóatl o de Kukulcán para los mayas se remonta a la civilización tolteca, una de las más antiguas de Mesoamérica.
Se dice que este dios fue representado en una piedra tallada con la figura de una serpiente y de un hombre a sus pies, el cual era descrito con tez clara, barba y cabellos rubios, y también que tenía un dominio de prácticas como la agricultura, la orfebrería, la navegación y la astronomía. Este hombre, llamado Seacatl-Topiltzin-Quetzalcoatl, llegó a las costas de Yucatán, en lo que hoy es México, alrededor del año 1000 de nuestra era. Sin embargo, los estudios arqueológicos modernos no han encontrado pruebas que respalden estas hipótesis. No hay restos de asentamientos nórdicos en Mesoamérica, ni evidencias materiales sólidas que confirmen la presencia de europeos antes de la llegada de Cristóbal Colón. Además, los estudios arqueológicos e históricos han aportado valiosos datos para desarticular las teorías referidas al origen apostólico o escandinavo de Quetzalcóatl. Veamos los más importantes. 1. Es bien sabido que la agricultura se conocía en Mesoamérica desde hace casi 5000 años, de acuerdo con evidencias encontradas en la región de Tehuacán, en el actual estado de Puebla. Esto quiere decir, sencillamente, que Quetzalcóatl no pudo ser quien enseñara esta práctica a los pueblos originarios, porque su supuesto arribo a estas tierras fue muy posterior. 2. En Mesoamérica, la figura de las cruces tenía un simbolismo distinto al que le otorga el cristianismo, ya que representaban al dios del fuego, Huehueteotl o Xiuhtecutli, quien residía en el centro del universo y desde ahí marcaba los 4 rumbos. Por eso había símbolos en forma de cruz, para señalar esos 4 puntos. De acuerdo con algunos estudiosos, los frailes evangelizadores no tenían la capacidad de imaginar que una cruz pudiera tener otro origen y otro sentido que el que le daba el cristianismo. Es decir, interpretaron lo que veían con las referencias cristianas que traían, sin considerar ni entender el contexto simbólico mesoamericano. 3. En el mundo mesoamericano, la figura de Quetzalcóatl era sumamente compleja y no tiene nada que ver con la imagen simplificada de un apóstol que llega a estas tierras a evangelizar. Los estudios sobre este personaje han hecho énfasis en sus antecedentes y características como deidad creadora, con un papel determinante en la creación de la humanidad. Además, también se ha señalado que su simbolismo reúne el aspecto celeste, el ave, y el terrestre, la serpiente, y en múltiples relatos y tradiciones también aparece como hombre gobernante y como Dios. 4. Si juntamos todas las piezas, el panorama se entiende mejor. Los frailes del siglo XVI, empeñados en explicar la presencia indígena con la Biblia, moldearon a Quetzalcóatl para que encajara en su relato. Tomaron elementos de las tradiciones indígenas, su castidad, su rechazo a los sacrificios humanos y su sabiduría, y los acomodaron a la figura de un apóstol. Luego, cronistas y eruditos de los siglos siguientes reforzaron esa lectura, ya fuera por convicción religiosa, por afán de encontrar paralelos con Europa o por el peso de las autoridades intelectuales de su tiempo. El resultado fue una construcción que se repitió durante siglos y que por su aparente coherencia se volvió difícil de desmontar. 5. Pero la historia y la arqueología han aportado datos distintos, más sólidos y verificables. La agricultura milenaria de Tehuacán, el simbolismo propio de las cruces mesoamericanas, la complejidad de Quetzalcóatl como deidad creadora y gobernante, y su presencia como figura que articula cielo y tierra, ave y serpiente, nos devuelven el personaje a su contexto original. No era un apóstol ni un vikingo, ni un evangelizador adelantado. Era una deidad mesoamericana con un papel central en los mitos de la creación y en la vida cultural de los pueblos originarios. En conclusión, la imagen de Quetzalcóatl como hombre blanco, barbado y apostólico nació de una necesidad teológica y se alimentó de lecturas interesadas. Los frailes del siglo XVI buscaron justificar la presencia de los pueblos indígenas con la Biblia y al encontrar cruces y relatos que podían acomodarse, construyeron una figura que les satisfacía, pero que no correspondía a la realidad. Afortunadamente, hoy contamos con evidencias sólidas para poner las cosas en su lugar y reconocer a Quetzalcóatl como lo que fue, una deidad compleja, creadora y profundamente mesoamericana.
Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.